continuación vamos a estudiar la ecuación canónica de la parábola. Veamos de qué se trata. Cuando hablamos de la ecuación canónica de la parábola es porque estamos hablando de la ubicación que tiene el vértice en el plano cartesiano. El vértice de la parábola va a estar colocado siempre en el origen de coordenadas. Basta que ustedes vean los 4 gráficos que están acá en la pizarra. Origen de coordenadas, origen de coordenadas, origen de coordenadas, origen de coordenadas. Encontraremos 2 casos. ¿Cuáles son? Primero, cuando el eje focal, o sea el eje de simetría, es el eje Y. Cuando eso ocurra, entonces van a haber 2 posibilidades. O la parábola se abre hacia arriba, o la parábola se abre hacia abajo. Entonces, cuando suceda esta situación, la ecuación que la representa es la siguiente. X elevado al cuadrado debe ser igual a 4 veces el valor de P por Y. Recordemos que P estaba colocado como la distancia que hay del vértice hacia la directriz o la distancia del vértice hacia el foco. Entonces, esta longitud es el valor absoluto de P. Si es que el eje focal ya no es el eje Y, sino es el eje X, también vamos a encontrar 2 casos. O la parábola se abre hacia la derecha, o la parábola se abre hacia la izquierda. En el caso que esto suceda, entonces la ecuación que la representa es y al cuadrado es igual a 4 veces P por X. Igual que en el caso anterior, el valor de P es la distancia que hay del foco hacia el vértice. Bueno, ¿cómo saber si la parábola se va a abrir hacia arriba, hacia abajo, o hacia la derecha o hacia la izquierda? Veamos la primera. Yo voy a saber que esto se abre hacia arriba cuando yo sepa que el valor de P es mayor que 0, es decir, es positivo. Y si es que yo encuentro que el valor de P es menor que 0, entonces la parábola se abrirá hacia abajo. Así que si el eje focal o el eje de simetría es el eje y encuentro que P es positivo, se abrirá hacia arriba, y si encuentro que es negativo, se abrirá hacia abajo. Si más bien estoy en este caso y yo quiero saber si la parábola se abre hacia la derecha o hacia la izquierda, también me voy a fijar en el valor de P. Si el valor de P es mayor que 0, o sea es positivo, se abrirá hacia la derecha. Si el valor de P es menor que 0, o sea es negativo, se abrirá hacia la izquierda. Así que si en este caso el eje focal es el eje X, hay que averiguar el valor de P para saber si se abre hacia la derecha o hacia la izquierda. Veamos una aplicación. Acá tenemos la ecuación de 2 parábolas. Esta ecuación es la que está representada por esta. Es decir, si x al cuadrado es menos 8y, yo ya sé que el eje focal debe ser el eje y. Entonces una manera de poderse guiar es fijarse cuál de las variables tiene exponente 1. El que tiene exponente 1, ese es el que hace el papel del eje focal. Entonces yo podría, para especificarlo, podría escribirlo así, ¿no? Eje focal, eje y. Ya. Si el eje focal es el eje y, entonces esta es una parábola que tiene 2 posibilidades. O bien se abre hacia arriba, o bien se abre hacia abajo. Una de esas 2 tiene que ser. ¿Cómo averiguo eso? Eso lo voy a averiguar encontrando el valor de P. Como yo sé que esta ecuación es esta, entonces el que hace el papel de menos 8 debe ser 4 veces P. Coloco 4 veces P es igual a menos 8. Resolvemos la ecuación. En este caso P me va a salir menos 8 entre 4 menos 2. Y como hemos averiguado que P es negativo, cuando P es negativo entonces se abre hacia abajo. Se trata de este caso y este caso no debe ser. Entonces ya sabemos que si lo vamos a graficar, se trata de una parábola cuyo vértice es el origen y que se está abriendo hacia abajo. De hecho, que podríamos colocar acá el puntito y hacer el dibujo de la parábola hacia abajo. Pero si queremos darle cierta precisión, vamos a hacer uso entonces de lo que llamábamos el lado recto. Recordemos que el lado recto era 4 veces el valor absoluto de P. O sea que debe ser 4 veces el valor absoluto de menos 2
Y esto, como el valor absoluto de menos 2 es 2, 4 por 2 debe ser 8. Entonces, si el lado recto era el segmento que iba de este extremo hasta este extremo y todo eso vale 8, la mitad va a cada lado, sería 4 y 4. Es lo que nosotros vamos a tratar de hacer acá. Entonces, grafiquemos. Primero, voy a graficar su vértice. El vértice es el origen de coordenadas. Segundo, voy a graficar el lado recto, es decir, la ubicación del lado recto. Pero para poder ubicar al lado recto necesitamos al foco. Entonces, primero ubicamos al vértice, luego ubicamos al foco. Como sé que la parábola se abre hacia abajo, entonces el foco tiene que estar hacia abajo. ¿A cuántas unidades? El valor absoluto de esta cantidad sería 2. Contamos, si cada cuadradito es una unidad, contamos 1 y 2. Acá debe encontrarse el foco. Ya sé que la parábola tiene este formato. Entonces lo que yo debo de hacer es encontrar el lado recto, el que debe estar a la izquierda y hacia la derecha. Para eso, recuerda que si esta es la parábola y este es el lado recto, esta longitud y esta longitud son iguales. Si todo vale 8, este vale 4 y este vale 4. Recuerda que este es el foco. Entonces de acá hacia la izquierda contamos 4, 1, 2, 3, 4. Acá debe estar un extremo. Y contamos hacia la derecha 4, 1, 2, 3, 4. Y acá debe estar el otro extremo. Entonces este sería L, este sería R. ¿Dónde está la parábola? Aquella que pasa por estos 3 puntos, ¿no? Entonces más o menos algo así, ¿no? Ya está, esa es la parábola. También es importante indicar de una vez en el gráfico la posición de la directriz. Así como el foco se encuentra en la parte interna de la parábola, la directriz está hacia afuera, como lo hemos dibujado acá. Entonces, también la distancia del vértice al de la directriz vale el valor de P. Entonces, si el valor absoluto de P es 2, también contamos hacia arriba 1 y 2, y por acá tiene que estar pasando la directriz. Entonces vamos a hacer el gráfico de la directriz para que la pueda representar. ¿Cuál es ese gráfico? Esto. Ya está, esa es la directriz. ¿Cómo se nombra? Bueno, como está pasando por el punto número 2, la ecuación de la directriz se nombra y igual a 2. En el eje Y lo corta en el punto número 2. Ya está. ¿Cuáles serían entonces los elementos que tiene esta parábola? El vértice, su coordenada debe ser 0,0. El foco, su coordenada debe ser 0 para el eje X, pero 2 unidades hacia abajo, o sea, debería ser menos 2. La L debería ser en el eje X 1, 2, 3, 4. 4 hacia la izquierda, o sea, debería ser menos 4. Y debe ser 2 hacia abajo, por lo tanto debería ser menos 2. R debería ser 1, 2, 3, 4 hacia la derecha y 2 unidades hacia abajo, o sea, debería ser menos 2. Con eso tenemos la gráfica de esa parábola. Veamos la segunda parábola. Esta segunda parábola, su ecuación es y al cuadrado igual 2x. Su formato es el que ustedes ven abajo. Eso significa que su eje focal ya no es el eje X. Recuerda que te fijas el que tiene exponente 1, y yo podría decir entonces que su eje focal, en este caso, es el eje X. Si el eje focal es X, entonces solamente hay dos opciones: o la parábola se abre hacia la derecha o la parábola se abre hacia la izquierda. Para poder saber eso, hay que averiguar el valor de P. Entonces vamos a la ecuación, que es y al cuadrado 2x. Este 12 hace el papel de 4p. Si 4p lo igualamos a 12 y resolvemos la ecuación, p sale 3. Si p sale 3 y es positivo, estamos en este caso. Entonces la parábola se abre hacia la derecha. Es como esta, y esta no puede ser. Para poder hacer la gráfica, al igual que en el caso anterior, averiguamos el lado recto. Bueno, el lado recto debería ser 4 veces el valor absoluto de P, o sea, 4 veces el valor absoluto de 3. Como esto es 3 por 4, debería ser 12.
Ya, pero recordemos que este valor absoluto que representa al valor de P va a intervenir en el lado recto, como está colocado acá. Y sabemos que si la figura es así, y este es el lado recto, y acá se encuentra el foco, estas longitudes tienen que ser iguales. Por lo tanto, esta longitud de 12 que va desde acá hasta este punto, se divide en dos partes iguales, 6 para acá y 6 para acá. Ya, ¿cómo lo vamos a graficar? Empecemos al igual que en el caso anterior. Primero, el vértice. El vértice es el origen de coordenadas. Una vez que tengo el vértice, ubiquemos el foco. Como la parábola se abre hacia la derecha, vamos a contar del vértice hacia el foco el valor de P, o sea, el valor absoluto de P. 3 unidades. 1, 2, 3 unidades. Acá se encuentra el foco. Ya tenemos la ubicación del foco. Si queremos saber con exactitud por dónde pasa la parábola, descubramos dónde está el lado recto. Entonces, ya sabemos que estas longitudes hacia arriba y hacia abajo son iguales, y si todo vale 12, debe haber 6 por acá y 6 por acá. Así que a partir del foco cuento 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por acá se encontrará uno de los extremos. Y hacia abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y por acá estará el otro extremo. Entonces la parábola que estoy buscando debe tener esta forma, ¿no? Ya. Esa es la parábola. Ubiquemos también el lado recto. Recordemos que está fuera de la figura, fuera de la parábola, a una misma distancia que está a la distancia del foco. Contemos 3, 1, 2, 3. Por este punto que debe marcar acá menos 3, está pasando entonces esta recta. Ya, y esa recta es la directriz. Bueno, y esa directriz, como está cortando al eje X, se llama X es igual. ¿En qué punto lo corta? En menos 3. X es igual a menos 3. Por lo tanto, ya tenemos los elementos principales de esta parábola. Recordemos, el vértice es 0,0. El foco es 3 unidades hacia la derecha, nada hacia arriba ni hacia abajo. L debería ser 3 unidades hacia la derecha, 1, 2, 3, pero hacia arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3,6. Y R debería ser 3 unidades hacia la derecha, pero esta vez 6 unidades hacia abajo y debería ser menos 6. Bueno, con esto ya tenemos una idea de qué se trata de la ecuación canónica.